Y trabajamos entonces la semana 8. A ver, entonces con respecto a lo que es la semana 8, vamos a ver los siguientes contenidos. Vamos a hablar de lo que es las funciones crecientes y decrecientes. Vamos a hablar de lo que es la función inyectiva, la función sobreyectiva y la función biyectiva. También veremos lo que es la función inversa y trabajaremos con respecto a lo que es función exponencial y logaritmo. Entonces vamos a ver todo lo que corresponde al tema de funciones. Ya vamos a ver esta segunda parte con algunos tipos de funciones especiales con sus respectivas propiedades. Entonces empezamos acá con lo que son las funciones monótonas. Con respecto a lo que son las funciones monótonas, tenemos f acá una función que va del dominio de la función AR. Se dice, por ejemplo, que una función es creciente sobre un conjunto A que está incluido dentro del dominio de la función, si es que tú tienes x1 y x2 que pertenecen a ese conjunto A y cumplen con la siguiente condición. Si x1 es menor que x2, entonces debe cumplir que f de x1 es menor que f de x2. Eso quiere decir que a medida que va aumentando el x, el f también va aumentando. ¿Ok? Y entonces ahí está, mira, a medida que aumenta el x, el f también va creciendo y se va hacia arriba. Entonces, esto corresponde a una función creciente. Ahora, una función le vamos a llamar decreciente también sobre un conjunto A que está incluido dentro del dominio de la función. Si dados x1 y x2 que pertenecen a este conjunto A, y si tenemos que x1 es menor que x2, entonces f de x1 debe ser mayor que f de x2. Entonces ahí tenemos esto, y lo que sucede acá es que a medida que va creciendo el x, el f va decayendo. Crece el x y el f va disminuyendo, ¿sí? Entonces ahí, ¿cómo puedo probar si una función es creciente o decreciente? Pues puedo trabajarlo de esta forma, que es la forma algebraica. Ahí partiendo de x1 menor que x2 y viendo qué es lo que sale, ¿no? Si sale esto o sale esto. Y, o también puedes hacerlo gráficamente, ¿no? Gráficas y ves el comportamiento de la gráfica, ¿sí? Ahora, esto de acá, lo de creciente y decreciente, no necesariamente lo vamos a analizar en todo el dominio de la función, sino puedes analizarlo en un conjunto que está incluido dentro del dominio de la función. O sea, puede ser que en todo su dominio tenga una parte donde decrece y otra parte donde crece, ¿no? Y yo lo que puedo analizar es según me pide el problema. Tal vez puedo analizar en este tramo, en una parte de su dominio, y pues en este tramo la función va a ser creciente, por ejemplo, ¿no? Eso. Chicos, tenemos las funciones monótonas. A ver, tomen nota. Hola Mireia, ¿qué tal? Richard, Milagros, Jacqueline, ¿cómo están? A ver, tomamos nota para pasar a la siguiente lámina. Ya chicos, a ver, continuamos entonces y vamos a ver ahora un ejemplito, a ver cómo determinamos si una función es creciente o decreciente. A ver, acá tienes una función cuadrática cuyo dominio restringido me dice que va de -1 a 4, ¿no? Porque en realidad como es una cuadrática, su dominio sería todos los reales, pero me están pidiendo acá analizar en este dominio que va de -1 a 4. Entonces, lo primero que vamos a hacer acá para poder trabajar, porque recuerda que nosotros partimos de esta condición algebraicamente y tenemos que llegar a esto, ¿no? F de x1 es menor que f de x2, ahí podré decir que es creciente, pero si vamos a lo contrario, diríamos que es decreciente, ¿sí? Y entonces vamos a partir de acá y vemos a cuál de las condiciones llegamos para saber si crece o decrece. Para eso, para poder hallar el f de estos valores, primero hallar
habría que completar cuadrados para darle la forma. A ver. ¿Qué es f de x al cuadrado más 4x? Estamos de acuerdo que acá le faltaría un más 4 y le quitamos un menos 4, ¿ya? Para formar binomio al cuadrado. Entonces todo esto de acá va a ser x más 2 al cuadrado. Entonces tendríamos acá que f de x es igual a x más 2 al cuadrado menos 9, ¿sí? Entonces con esto vamos a trabajar. Y completando cuadrados, entonces tenemos esta función. Y nosotros vamos a partir de esta condición, x1 y x2 que están dentro del dominio de la función, y x1 es menor que x2. Entonces, al ser x1 menor que x2, formamos la función, ¿no? Primero le sumamos 2. Como acá este va desde menos 1 a 4, o sea, es mayor que menos 1, si yo le sumo 2, me va a quedar mayor que 1. Ahí mayor que 1. Entonces ahora le elevamos al cuadrado, pero como ya sabemos que es mayor que 1, es decir, es positivo, entonces como es positivo, si elevamos al cuadrado, los cuadrados varían en el mismo intervalo, ¿no? Porque los dos son positivos. Entonces simplemente elevo y la desigualdad se mantiene. Elevas y elevas. Luego le restas 9, menos 9, menos 9. Entonces todo esto ya vendría a ser mi f de x sub 1 y el otro sería el f de x sub 2. Entonces, ¿qué es lo que hemos realizado? Pues hemos partido acá y hemos llegado aquí. Entonces, ¿qué podemos concluir? En este caso, la función sería una función creciente, ¿verdad? Ya que x1 menor que x2 y me está saliendo que f de x1 es menor que f de x2, con lo cual la función es creciente. Si lo graficas también, esto recuerda que es una parábola cuyo vértice estaría en el punto menos 2, menos 9. Entonces, más o menos por acá está su vértice. Y sería así todo completo, ¿no? Pero como esto está restringido a menos 1, 4, ya solamente nos quedaría este tramo. Entonces ahí me están pidiendo analizar solamente de menos 1 a 4. ¿Ya? Y ahí gráficamente pues puedes ver que a medida que el x aumenta, el f también aumenta. Por lo tanto, la función es creciente. Ya chicos, entonces a ver, tomen nota y estamos viendo un ejemplo de lo que es una función creciente. A ver, continuamos, jóvenes. Vamos a ver acá una propiedad. Esta propiedad es con respecto a función creciente y decreciente, ¿no? Tenemos acá una función creciente cuyo dominio va de A a B. Entonces acá tienes, ¿no? Mira, parte desde A con su respectivo f de A, llega aquí a B con su respectivo f de B. Entonces su dominio va desde A hasta B. Su rango, recuerda que lo observábamos en el eje Y, ¿no? Todo esto sería su rango. Entonces el rango está partiendo desde f de A y está llegando hacia f de b. O sea, el rango sería de f de a f de b. Ahora, cuando la función es decreciente,
Ahí tienes el dominio que va desde A a B. Acá tienes A con su f de A, B con su f de B, ¿no? Entonces el dominio va desde A hasta B, mientras que el rango parte desde el f de B y llega hasta el f de A. Entonces, rango iría de f de B a f de A. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Cuando la función es creciente, el rango parte desde los mismos extremos, A con f de A y B con f de B. Y cuando la función es decreciente, más bien parte de f de B y llega a f de A, ¿no? O sea, se intercambia. Y entonces esa propiedad hay que recordar. Si tienes una creciente y te dan un dominio, pues el rango va del f de sus extremos. Y si es decreciente, va de los extremos, pero se cambia. A ver, tomen nota para ver otro tipo de funciones. A ver, veamos entonces acá ahora otro tipo de funciones que son la función inyectiva, la función suryectiva y la función biyectiva. A ver, primero vamos a hablar de la función inyectiva. La función inyectiva, también llamada la función univalente, es decir, la relación es 1 a 1. Entonces, se dice que es inyectiva, también puede estar o sea, inyectiva dentro de un conjunto A que está incluido en el dominio de la función. Sí, solo si para x1 y x2 que pertenecen al conjunto A se cumple lo siguiente. F de x1 es igual a f de x2. Entonces eso implica que x1 es igual a x2. Estamos para que sea una función inyectiva. A ver, ¿qué significa eso? Fíjense acá, 1, 3, 5 de repente, 6, 8, 2. Entonces, en la clase pasada vimos la definición de lo que era una función, ¿verdad? Esta, por ejemplo, sería una función, jóvenes. Para que sea función, tú solamente tenías que verificar que cada elemento que tomes en A solo tenga un correspondiente al otro lado. Solo tienes que ver eso, que solo le corresponda uno al otro lado. ¿No es seguro, chicos? A ver, analicen bien. Sí es. A ver, lo que yo tenía que ver era esto, ¿no? Por ejemplo, tengo el 1. ¿Cuántos elementos le corresponde? Solo uno porque es el 6. Tengo el 3. ¿Quién le corresponde? El 2. Solamente tengo un elemento. El 5 le corresponde solamente el 2. Entonces, esta es una función donde cada elemento que esté en A solo tiene un correspondiente al otro lado. Lo que no sería función sería, por ejemplo, esto. Bueno, si tú trazas acá 3 con 8, ahí el 3 tiene dos parejas al otro lado. Ahí ya no sería una función. Ahora, ¿cómo hago para que esta función sea inyectiva? Para que la función sea inyectiva, los elementos que tú consideres en B deben tener una sola preimagen al otro lado. El 6 solo tiene el 1, el 2 tiene el 3 y también tiene el 5. Entonces, esta, por ejemplo, no es una función inyectiva. ¿Por qué? Porque el 2 tiene dos preimágenes. Para que sea inyectiva debería ser esta la situación, ¿no? Por ejemplo, así. Ahí sí es inyectiva. ¿Por qué? Porque cada uno de los elementos que tomo en B solo tiene una preimagen al otro lado. Entonces, una inyectiva es así. La relación es 1 a 1, por eso se le conoce como función univalente también. A ver, acá tenemos esta función. A ver, ¿qué dicen, chicos? Esta que está acá sería inyectiva, el F. Eso no es inyectivo. Sí es, ¿verdad? Primero es una función
cumple con la definición y además es inyectiva porque cada elemento que está en B solo tiene una preimagen al otro lado. ¿Sí? Entonces es inyectiva. La F es inyectiva. Ahora, gráficamente, ¿cómo reconocemos si la gráfica corresponde a una función inyectiva? Pues lo que vamos a hacer es el criterio de la recta horizontal. Entonces tú trazas rectas horizontales en la gráfica de la función y esa recta horizontal en cualquier parte que yo trace en la función, o sea, en toda la función que yo trace, solamente debe cortar en un punto. Entonces acá trazamos y acá corta en un solo punto. Por lo tanto, F es inyectiva. En el otro, la función sería inyectiva. A ver qué dicen, chicos. Ahí será inyectiva. Está en todo su dominio, sería inyectiva este G. Si yo trazo una recta, por ejemplo, corta en 2 puntos, ¿verdad? Entonces acá no es inyectiva. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Porque tú no necesariamente analizamos todo el dominio, ¿no? Dependiendo dónde te pregunten que sea inyectiva. Porque yo puedo, por ejemplo, tomar solo una parte del dominio, quizás esto nada más. Entonces, en esta parte, por ejemplo, la función es inyectiva. Tú trazas una recta horizontal en cualquier parte de su gráfica y solamente va a cortar en un punto, cualquier parte. Es inyectiva, aparte de ser inyectiva, es creciente, mira. Y así, ¿no? En cualquier subintervalo, por ejemplo, en esta parte va a ser inyectiva. Igual puedes de repente tomar solamente, piden analizar solamente un tramo, quizás este lado nada más. Igual acá también puedes observar que en cualquier parte que tracemos corta en un solo punto, por lo tanto es inyectiva, ¿no? Y además es decreciente. Pero si me preguntan en todo su dominio, o sea, toda la gráfica completa, ahí no es inyectiva porque corta en 2 puntos, ¿sí? Esa es la definición del inyectivo. Lo otro viene a ser la función sobreyectiva o suryectiva. Esa de acá tiene que ver con el rango de la función. Para que sea sobreyectiva, el rango de la función debe ser igual al conjunto B. Es decir, para cualquier y que pertenece al conjunto B, existe un x que pertenece al dominio de la función tal que f de x es igual a y. ¿Qué significa esto? Que para que la función sea sobreyectiva, el rango de la función tiene que ser igual al conjunto llegado. Por ejemplo, acá tu conjunto llegado está formado por estos 4 términos: 11, 6, 15 y 17. Y el rango es el mismo, ¿no? Porque se han tomado todos los elementos. Entonces, esta, por ejemplo, es una función sobreyectiva. Pero si de repente yo dejé libre estos elementos, no los consideré en la función, ahí el rango solamente sería 11, 15 y 17, ¿sí? Mientras que el conjunto de llegada es todo, es 11, 6, 15 y 17. Entonces, como puedes ver, acá no coincide el rango con el conjunto de llegada, porque el rango está incluido en el conjunto de llegada. Entonces, ahí, por ejemplo, no es sobreyectiva. Para que sea sobreyectiva, este conjunto de llegada tiene que ser igual al rango de la función. Se tienen que tomar todos los elementos de ese conjunto de llegada. Ok, chicos, entonces ahí tenemos lo que es la función. Se le dice sobre o también se le dice suryectiva en algunos libros. Y la función biyectiva no es más que una función que cumple las dos condiciones a la vez, es decir, es inyectiva y además es sobreyectiva. ¿Ok? Esa es la función biyectiva. Ya, chicos, a ver, tomen nota para hablar de la función inversa.
A ver, continuamos entonces. Vamos a ver, ya hemos visto estos tipos de funciones: inyectiva, suryectiva y biyectiva. A ver, vamos a hablar ahora aquí de lo que es la función inversa. Primero, para que una función tenga inversa, la función tiene que ser inyectiva, porque tiene que tener una preimagen. Entonces ahí tenemos A, tenemos B, acá tenemos F, que es la función X. Le aplicamos el F, tenemos f de X. El conjunto de valores de X le vamos a reconocer, vamos a llamar, mejor dicho, como el dominio de la función, y los elementos de f de X van a ser los elementos del rango de la función. Y ahí tienes la función que es inyectiva. Ya, entonces, la función inversa trabaja de esta forma, ¿no? Supongamos, a ver aquí, tenemos estos elementos y relacionamos, ¿no? Ahí está una función inyectiva. O sea, acá tenemos que f de 1 es igual a 2, que f de 8 es igual a 7, que f de 3 es igual a 6. Entonces acá va a existir una función que hace el proceso contrario, que va a partir del otro lado. Entonces tendríamos que f inversa de 2 es igual a 1, el f inversa de 7 es igual a 8, y el f inversa de 6 es igual a 3. ¿Ok? Ya, eso es lo que hace la función inversa. Ahora, por ejemplo, acá el dominio para tu f es 1, 8, 3 y tu rango es 2, 7, 6, ¿no? Bueno, acá puedes colocarle más elementos. Un 10 de repente, por acá un 3, un 1, ¿no? Ya, pero el rango sería 2, 7, 6. Entonces, este rango para tu función f vendría a ser el dominio para la inversa, porque la inversa parte desde acá. Y el 1, 8, 3, que venía a ser el dominio para el f, para tu inversa vendría a ser su rango, porque llega hasta acá. Entonces va a existir una función que hace este proceso contrario. Parte desde el rango de f y llega al dominio de f. Y esa es la función inversa. Y como te decía, se cumple que el rango de f es igual al dominio de la inversa y el dominio del f es igual al rango de la inversa. Y lo que cumple es esto, ¿no? Lo que te decía, si f de 1 es igual a 2, es sí, solo sí, el f de inversa de 2 es 1. Entonces, x es f inversa de y, sí, solo sí, y es igual a f de x. Ok, chicos, y ahí tenemos la función inversa. A ver, entonces del diagrama observamos lo que te estaba comentando. Dominio de la inversa es rango de f y rango de f inversa es el dominio de f. Y ahí está. A ver, por acá tenemos una pequeña regla práctica de cómo calcular la regla de correspondencia de la función inversa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hoy vamos a seguir unos 4 pasos. El primer paso para poder trabajar con comodidad, de repente tu función es f de x es 3x menos 8 sobre 2, ¿sí? Entonces, por comodidad, en vez de escribir f de x, lo vamos a llamar y. Entonces, y va a ser 3x menos 8 sobre 2. Luego, lo que vas a hacer es calcular el rango. ¿Pero por qué tengo que calcular el rango para mi f? Porque recuerda que el rango de f viene a ser el dominio de la función inversa. Entonces, si queremos calcular la función inversa, la regla de correspondencia siempre viene con su dominio. Entonces, si queremos el dominio de la inversa, ese es igual al rango de f. Así que por eso es necesario calcular rango de f. De y es igual a f de x, se despeja la variable x, ¿no? Ahora lo que vas a hacer, siguiente paso, vas a despejar x. Y luego escribir, en vez del x, escribir f inversa de y. Y como último paso cambias, ¿no? Donde veas y, todo lo escribes como x, para que tu regla de correspondencia quede en x. Y le añades su respectivo dominio, ¿no? Entonces, esa sería la reglita para calcular la regla de correspondencia de la función inversa.
Y por acá tienes unas observaciones. Si tú aplicas f a la inversa de y, te va a salir y. Y si tienes f inversa de f de x, te va a salir x, ¿no? Cada uno para su respectivo dominio. Entonces ahí tenemos los pasos para calcular la regla de correspondencia de la función inversa. A ver, tomen nota, por favor. Me disculpe una consulta. Sí, dime. Ok, en el caso, no le entendí por qué hizo eso de la función de x igual a 3 x menos 8 sobre 2, o sea, más que nada el cálculo de la función inversa. No sé si Ah, lo podría repetir. acá no está calculado, sino que les puse un ejemplo. Acá el primer paso es escribir y en función, en vez de f de x, ¿no? Ahí está. Luego acá todavía falta el segundo paso, tienen que despejar x. Por ejemplo, el 2 va a pasar a multiplicar, menos 8 va a pasar a sumar, y luego el 3 va a pasar a dividir. Ahí está, hasta ahí estoy en el segundo paso porque ya despejé el x. Tercer paso me dice, escribe f inversa de y en lugar de la variable x. Pues este x, que es 2y más 8 sobre 3, lo escribo como f inversa de y. Y como último paso, como acá está todo en función de y, lo cambio en x. O sea, y lo cambias por x. Nos quedaría 2x más 8 sobre 3 es la regla de correspondencia del inverso. Así. No sé si aclaramos esa duda. No estaba Sí, mis, resuelto ahí. gracias. Ahorita vamos a ver un ejemplito más, ¿sí? Solo lo había puesto así, pero no lo resolví. Sí, mis, gracias. Ya, muy bien. Entonces ahí tenemos los pasos para hallar la regla de correspondencia del inverso. Ya, veamos un ejemplo, a ver. Me dice, sea f una función inyectiva. Recuerda que para que tenga inversa tiene que ser inyectiva, si no, no existe su inversa. Acá está su regla de correspondencia, acá está su dominio y te pide la regla de correspondencia del inverso. Dice, escribimos y que es igual a 2x menos 1 sobre 5. Entonces, primero, ¿no? Cambiamos por el primer paso, es decir, cambiar el f de x por y. Escribimos como y. Y ahí está y. Ahora vamos a hallar el rango de esta función. Partimos del dominio y vemos el rango. Entonces acá le multiplicas por 2, sea menos 4, 2x, 14. Le restas 1. 2x menos 1, menos 5, acá sería 13. Sobre 5. Lo divides entre 5, sería menos 1 y 13 quintos. ¿Sí? Y luego, ya hemos formado la función. Por lo tanto, ya tenemos que el rango va de menos 1 a 13 quintos. ¿Sí? Ahí está el rango de la función. Ahora, segundo paso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar la variable x. Entonces acá despejamos el x. Y es igual a 2x menos 1 sobre 5 y despejamos. Sería 5y igual a 2x menos 1. Este menos 1 pasa sumando, sería 5y más 1 igual a 2x. Y el 2 pasa dividiendo. Entonces ya 5y más 1 sobre 2 es el valor de x. Entonces ya en el segundo paso hemos logrado despejar la variable x. El tercer paso te decía que este x lo escribas como f inversa de y. Entonces ya 5y más 1 entre 2 es f inversa de y. Y finalmente lo que vamos a hacer es cambiar la variable y por la variable x, ¿no? Para que todo te quede en función de x. Entonces sería f inversa de x es igual a 5x más 1 sobre 2. Y el dominio de esta inversa sería el rango que tenemos aquí. Sería de menos 1 a 13 quintos. ¿Ok? Entonces ahí tenemos la inversa. Ya chicos, entonces ahí tenemos un ejemplo de lo que es función inversa. Cómo calcular su regla de correspondencia. Primero hay que hallar el rango de la otra función. Luego hay que despejar el x y luego hacemos unos cambios de variable, ¿no? Y ahí está ya la regla de correspondencia del inverso.
Ya chicos, a ver, tomen nota para poder continuar. A ver chicos, entonces pasamos a lo siguiente. Hemos visto este ejemplito. Vamos a hablar acá por último de lo que es la función exponencial y logaritmo. ¿Ya? De ahí pasamos a ver ejercicios. A ver, CF de x que es igual a b a la x, donde b pertenece a los reales positivos y es distinto de 1, es llamada una función exponencial. Cuando la base es mayor que 1, por ejemplo, tenemos esta función exponencial, que es una función creciente. Y cuando la base es mayor que 0, pero menor que 1, esta es una función decreciente. Ya, y está entonces en resumen, cuando b es mayor que 1, esta es una creciente y además es inyectiva. Y si la base de tu exponencial es menor que 1, es decreciente, pero es inyectiva, ¿no? Por ejemplo, puedo tener acá 1/3 elevado a la x. Esta, la base es menor que 1. Entonces es una función decreciente y además va a ser inyectiva, ¿no? Pero si tuviera, por ejemplo, acá 4 a la x, ahí sí es mayor que 1, esta es creciente y además es inyectiva. Y ahí están sus gráficas correspondientes para cada uno. Luego tenemos por aquí la función logaritmo de x en base b, donde b es un número positivo distinto de 1 y el x pertenece a los reales positivos. Ahí está la función logaritmo, esta de acá. Cuando la base es mayor que 1 es creciente, ¿no? Como el azulito. Y si la base del logaritmo es menor que 1, la función es hacia abajo, decreciente. Entonces, ambas son inyectivas también, ¿no? Ahí está, puedes analizar también, por ejemplo, acá en la exponencial, no tiene restricción para su dominio es todos los reales, pero sí su rango, por ejemplo, va desde 0 hacia arriba, ¿no? Sin tocar el 0, va de 0 abierto a más infinito. En cambio, en el logaritmo, em, el dominio, mira, parte desde 0. Estos dos gráficas parten de 0 a más infinito. Y el rango, sí, como esto continúa hacia arriba y el otro también va a continuar hacia abajo, cualquiera de los dos, su rango sería todos los reales. ¿Ya? Entonces, es a tener en cuenta. Listo, chicos. Vamos a trabajar entonces los 3 primeros ejercicios, ¿sí? Vamos a continuar entonces. Ya, veamos entonces el ejercicio número 1. A ver, chicos, el ejercicio número 1, ¿alguien tiene encendido? Creo que su micrófono. Revisen, por favor. Dice, dada la siguiente función f de x, que es 3 menos valor absoluto de x menos 2, para todo x que pertenece a los reales, determine el intervalo máximo donde la función es decreciente. A ver, en este caso lo que podemos hacer, jóvenes, es graficar la función para saber en qué intervalo la función es decreciente. Recuerden que nosotros analizábamos en un conjunto que estaba dentro del dominio de la función, ¿no? Ahí puedes ver si es creciente o decreciente. Eso quiere decir que van a haber muchos intervalos donde de repente la función crece, la función decrece. Acá lo que te está pidiendo es el mayor de esos intervalos donde la función es creciente. El más grande intervalo donde la función decrece. A ver, acá como dice valor absoluto x menos 2, lo vamos a dividir en dos situaciones. Todo con respecto a 2.
Por ejemplo, cuando x sea menor que 2 y cuando x sea mayor o igual que 2. Cuando x es menor que 2, si yo resto x menos 2, es menor que 0. Entonces, valor absoluto de x menos 2, como esto de acá es menor que 0, es un número negativo. Entonces, ¿cómo sale el valor absoluto de un número negativo? Pues salía como 3 menos, y todo este valor absoluto, al ser negativo, lo que está dentro, salía con un menos adelante. O sea, cambiaba acá los signos. Sería menos x más 2. Entonces acá sería 3, menos 2 sería 1, menos con menos sería más x. Ahora aquí, si le restamos 2, va a ser x menos 2 mayor o igual que 0. Entonces esto de acá es positivo. Entonces al ser positivo sería 3 menos este valor absoluto. Pero lo que está dentro del valor absoluto es un número positivo. Y cuando era positivo, salía tal cual, ¿no? Tal cual salía. Dice x menos 2, sale como x menos 2. Entonces acá sería menos con menos más, 3 más 2, 5, 5 menos x. Entonces estas son las funciones de acuerdo al tramo, ¿no? Cuando x es menor que 2 es esto, y cuando x es mayor o igual que 2 es esto. Ahí tenemos la función. 3 menos valor absoluto de x menos 2. Es igual a 5 menos x cuando x es mayor o igual que 2, y x más 1 cuando x es menor que 2. Ya, esas dos, por ejemplo, son funciones lineales, son rectas que podemos graficar. Entonces vamos a graficar. A ver. Primero grafica 5 menos x. Sería y igual a 5 menos x. Hay tabulas, por ejemplo, cuando x vale 0, y sale 5. Por aquí estaría cortando. Y cuando y vale 0, x vale 5, que es este punto. Es una recta que pasa por acá, ¿no? Así aprox. Vamos a mover un poquito. Ya, ahí pasa, ¿ok? Pero yo no estoy tomando toda la recta, sino solamente desde el 2 hacia adelante. Entonces, desde este numerito 2, desde ahí parte la recta. Entonces, solamente trazaría de aquí hacia la derecha, ¿sí? Y es justamente lo que está trazado aquí, hacia la derecha. No todo esto de aquí. Ahora, el otro es x más 1 cuando x es menor que 2. Igual, ¿no? Acá tabulas, esto es y igual a x más 1. Si tabulas x con 0, y vale 1. Y si tabulas y con 0, x vale menos 1. Entonces pasa por estos dos puntos. La recta completa sería todo esto hacia arriba, ¿no? Va a continuar. Pero a ti te dice que solamente grafiques cuando sea menor que 2. Así que solamente sería de 2 a la izquierda. Y ahí está la gráfica, la función. Pues, ¿cómo sale la gráfica? Sale a partir de desarrollar ese valor absoluto x menos 2. Damos los dos casos cuando eso sea positivo o cuando eso sea negativo, ¿sí? Ya, entonces, ahí tienen la gráfica, salen dos rectas. Ahora, no es la única forma de graficar. También hay técnicas para poder, graficar, ¿no? O sea, partes de la función básica que es valor absoluto de x. Y de ahí vas haciendo transformaciones, ¿no? Este menos 2 significa que movemos la gráfica 2 unidades a la derecha. Este menos hace que se invierta y luego el 3 hace que se deslice hacia arriba, ¿no? Y ahí también te va a salir la misma gráfica. A ver, chicos, acá podemos observar ya en la gráfica que en este tramo, por ejemplo, la función crece. Ahí es creciente. Y luego acá en este tramo la función decrece. ¿Cuál sería el mayor intervalo donde está decreciendo? A ver, ¿qué dice? ¿Dónde está decreciendo la función? Crece, por ejemplo, vendría desde menos infinito hasta el 2, ¿no? Y decrece partiría desde el 2 hasta más infinito. Ahí decrece.
Acá en este de menos infinito a 2 creciente también puede ser el 2 cerrado. Ahí crece. ¿Ok? Porque acá lo que te pide es el mayor intervalo donde sea decreciente. Acá, mira, hay pequeños subintervalos donde la función decrece, de repente de 5 a 10, de 5 a más infinito, de 3 a 5, de 3 a 8, hay infinitos intervalos donde decrece. Pero el que abarca el más grande es el que parte desde el número 2. Entonces decrece de 2 a más infinito. ¿Ok? Jóvenes, a ver, tomen nota y tienen el ejercicio 1. No sé si hay alguna duda. A ver, me avisan si hay alguna consulta. Bien, continuamos, a ver, chicos, habíamos visto el ejercicio 1, ¿ya? Teníamos que analizar en qué parte de la gráfica la función era, o sea, cuál es el mayor intervalo donde la función decrecía. Vamos a continuar entonces. A ver, veamos el ejercicio número 2. En el ejercicio número 2 me dice, determine la suma de los elementos del rango de la función, sabiendo que f es toda esta regla de correspondencia, es una función inyectiva. Lo primero que tendríamos que ver acá es la definición de la función, ¿no? Que trabajamos en la clase anterior. Habíamos dicho que cada número solamente debía tener una imagen al otro lado. Por ejemplo, tienes acá el 4 con b cuadrado menos 1 y tienes acá el 4 con 8. Para que esto sea función, al 4 le debe corresponder un solo término. Entonces, si le corresponde 8, pues la otra componente debe ser 8. ¿Ya? Entonces de acá tendríamos que b cuadrado menos 1 es igual a 8. De aquí resolviendo nos va a salir que b cuadrado es igual a 9. Con lo cual entonces b puede ser 3 o b puede ser menos 3. Tenemos estos dos valores. Ahí está. Entonces lo que vamos a hacer, como me han salido 2, pues hay que probar, ¿no? Reemplazar cada uno. A ver, reemplacemos con b igual a 3. Sería a menos 10, acá sería 11, acá es 4, 8, 5, 5, acá B3 sería 3, 1, 3, 2. Y acá esto ya no lo escribo porque es lo mismo que está acá, ¿ok? Ahora quiero que lo observes y me digas a ver si esto corresponde a una función. Eso no es una función. Ya por ahí me dicen que no. ¿Por qué, chicos? ¿Quién falla acá para que no sea una función? Ajá, ahí el que falla es el número 3. Muy bien, ¿por qué falla este 3? Lo vamos a subrayar. Claro, porque habíamos visto la clase anterior que el 3 solamente debía tener una imagen al otro lado. Acá hay 3 con 1 y acá hay 3 con 2. El 3 no puede tener dos parejas al otro lado. Por lo tanto, esto falla, no es una función. ¿Ok? A ver, entonces debería ser con el otro, que es el menos 3. Reemplazo, acá sería 8 menos 3, que sería 5. Acá sería 8, 5, 5, b menos 3,1.
3, 2, y el otro es lo mismo que el 4b cuadrado menos 1, así que no le escribimos, ¿no? Es 4, 8. Esta verifica que es función. Al 4 solo le corresponde 8, al 5 solo 5, menos 3 solo 1 y a 3 2. Entonces, esta sí es una función, ¿ok? Entonces, ahí tenemos que esa es una función. Ahora, faltaría utilizar la condición de que sea inyectiva. Como esta función es inyectiva, la relación tiene que ser 1 a 1. Entonces, eso quiere decir que si yo tengo acá, por ejemplo, el 5 con 5, el 5 tiene como preimagen al 5. Entonces, el otro 5, su preimagen también debe ser 5. Eso quiere decir que entonces A menos 10 tiene que ser 5. Entonces, A menos 10, 5, quiere decir que A es 15. Ya está, ¿no? Entonces, con eso ya tenemos el valor de A, ya tendríamos toda la función completa reemplazando. Reemplazas menos 3 y A igual a 15. Ya reemplazando salía 15 menos 10, 5, como 5, 4, 8. Acá ya no escribo 5, 5 porque es lo mismo. B, 1 y 3, 2. Ya está. Me pide calcular la suma de los elementos del rango de la función. A ver, ¿quiénes serían los elementos del rango de la función? Recuerda que el dominio son las primeras componentes y el rango son las segundas componentes. Entonces tendríamos que el rango es 5, 8, 1 y 2, ¿no? ¿Cuánto suma? 13 más 1, 14, más 2 sería 16. Entonces la clave sería la letra B. Ya chicos, a ver, acá hemos trabajado entonces con definición de lo que es funciones y de función inyectiva. A ver, tomen nota por favor, me avisen si hay alguna duda. Un minutito por favor. Ya jóvenes, a ver, vamos a continuar. Entonces ahí tenemos el ejercicio número 2. ¿Quedó claro, chicos, para poder pasar a ver otro ejercicio? Me disculpe una consulta. Dime. Bueno, en realidad es del anterior problema. En el caso de que nos pidan, por ejemplo, la función creciente, ¿se tomaría, o sea, todos los valores desde menos infinito hasta el 2 o solo menor a 2? A ver, si es que me preguntaran el mayor intervalo donde es creciente sería de menos infinito hasta 2, 2 cerrado. ¿No? Porque acá, como te piden mayor intervalo, en este 2 es está para, como es como la frontera, ¿no? Entonces tanto va a ser para el lado creciente como decreciente. Si te pidieran el mayor intervalo sería menos infinito hasta 2. Pero hay acá subintervalos, ¿no? Donde la función crece. Por ejemplo, de menos 1 a 0, este pedacito. De menos 1 a 2 es esto, ¿no? Pero hay infinitos. El mayor posible es este, donde es Sí. creciente. Ok, Ujú. muchas gracias. Ya, a ver, vamos a borrar esto. Y nos vamos al ejercicio 3, ¿no? A ver, el ejercicio 3. Ya, chicos. Cerramos el ejercicio 2
Ya hemos aplicado aquí la condición de función inyectiva y vamos a ver el ejercicio 3. Dice, si la función real f, que va de -2 a 5, llega al conjunto B definido por f de x, que es x al cuadrado menos 4x, es sobreyectiva. Determine B, ¿sí? A ver, entonces aquí la condición es que la función es sobreyectiva. Entonces, como la función es sobreyectiva, ¿se acuerdan cuál era la condición de la sobreyectiva? ¿Qué cumplía la sobreyectiva? La sobreyectiva tenía que ver con el rango de la función, ¿verdad? Ajá, muy bien, Richard. Entonces, la sobreyectiva significaba que el rango de la función era igual al conjunto de llegada, que es el conjunto B, ¿no? Suponiendo que f va desde A hasta B. Entonces, acá, tal como tenemos esta notación, el dominio va de -2 a 5 y el conjunto de llegada es el conjunto B. Entonces, como la función es sobre, ese conjunto B viene a ser el rango de la función. O sea, en otras palabras, aquí lo que me están pidiendo es, hay el rango de esta función, ya que como es sobre, pues el rango va a ser este conjunto B. Entonces, solamente en realidad es como un problema de la clase anterior, hallar el rango de la función. Para hallar el rango, partes del dominio y formas la función. Pero esta función, así como está, no se va a poder trabajar porque el x aparece 2 veces en la expresión. Entonces vamos a completarle cuadrados para poder reescribirlo. ¿Cuánto le añadimos acá para que complete cuadrados? Como dice x al cuadrado menos 4x, le podemos sumar 4 y quitar 4, ¿no? Sumo 4 y quito 4. Entonces de acá tendríamos que f de x es igual a todo esto, ¿no? Que sería x menos 2 al cuadrado más 4. ¿Ya? Entonces ahí lo reescribimos de otra forma. Entonces ya con eso vamos a poder operar porque el x aparece una sola vez en la expresión. Entonces de 2 a 5 dice. Quiere decir que como es sobre, el rango es el conjunto B. X es mayor que, acá decir -2, ¿ya? X es mayor que -2 y menor igual que 5. Primero le restamos 2 a ambos lados. Si x menos 2 menos 2 menos 2 es -4 y 5 menos 2 es 3. Luego elevamos al cuadrado. Entonces, como acá tú tienes un negativo y tienes un positivo, cuando tú elevas al cuadrado, en este lado queda 0. Sería 0 y al otro lado es el mayor de los cuadrados entre ellos dos. Si tengo -4 y tengo 3, el mayor de los cuadrados sería 16. Sí, acá es 16. Y luego le sumamos 4. 0 más 4 es, acá es -4, así. Y entonces acá sería -4 y 16 menos 4 es 12. Y entonces todo es x menos 2 al cuadrado menos 4 sería la función. Entonces quiere decir que el rango de la función va de -4 a 12. Pero ese rango, por ser sobreyectiva, viene a ser el conjunto B. Y ya está, ¿no? Entonces esa sería la respuesta. Ya chicos, entonces ahí tenemos el ejercicio 3. Hemos resuelto una pregunta sobre lo que es función sobreyectiva. A ver, eso no sé si estamos de acuerdo. Ahí entonces solo era calcular el rango de la función, ¿no? Entonces la condición es que sea sobreyectiva.
Ya chicos, cerramos esta primera parte. Hemos visto algunos tipos de funciones con sus respectivas propiedades. Y ahora vamos a ver lo que es logaritmos. Ya vamos a hablar de logaritmos. Me disculpe, ahí cuando dice 16 es Ujú. por el -4, ¿cierto? O El 16. sea, al momento de elevar el Claro, cuadrado. cuando tienes un negativo, por ejemplo, tengo -5, menor o igual que x menos 2, menor que 7. Tengo acá negativo y acá tengo positivo. Entonces el cuadrado va a ir, cuando es negativo y positivo, va desde mayor o igual que 0. Y al otro lado se coloca el mayor de los cuadrados. Este al cuadrado es 25 y este al cuadrado es 49. Entonces el mayor es 49. Coloco 49 con su respectivo simbolito de donde vivo. Acá el mayor de los cuadrados, acá es 16 y acá es 9. Entonces colocamos 16 con su respectivo simbolito. De ahí viene. Del Ok, mayor de los Miss, muchas cuadrados. gracias. Sí, Ujú. Miss, muchas gracias. A ver, continuamos entonces, chicos, y vamos a hablar ahora de lo que son los logaritmos. A ver, un logaritmo está definido bajo ciertas condiciones. Consideramos acá la base mayor que 0, distinto de 1, y x mayor que 0. Entonces, el logaritmo de x en base b, que se denota como el logaritmo log de x en b, es el número y, tal que la base elevado a ese número y es igual a x. Simbólicamente se denota de esta forma, ¿no? Logaritmo de x en base b es igual a y, si solo si x es igual a la base elevado a la y. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, logaritmo de 8 en base 2. Va a ser un número tal que cumpla si solo si la base elevado a dicho número tiene que valer 8. ¿Cuánto sería entonces? Logaritmo de 8 en base 2. ¿Qué numerito ahí le correspondería? 2 elevado a la cuánto nos da 8. 3 sería, ¿verdad? Y acá entonces 3. Ya, listo, ahí sería 3. Entonces, 2 al cubo es igual a 8. Y ahora no significa que todos los logaritmos pues son así, que siempre me va a salir un valor entero. No hay logaritmos que no tienen un valor exacto y ya se tienen que hacer con una calculadora y se puede obtener ese logaritmo, ¿no? Pero algunos sí pues son exactos. Ya, esa es la definición de logaritmo. Ejemplo, logaritmo de 64 en base 4 es 3, ya que 4 elevado a la 3 es 64. Por aquí tenemos algunas observaciones como que el logaritmo de b en base b es igual a 1. El logaritmo de 1 en cualquier base siempre te va a salir 0. Si la base, por ejemplo, es 10, vamos a ver que la base ya nos escribe en el logaritmo. Si tú ves un logaritmo que no tiene base, quiere decir que estamos trabajando con la base 10 y es el logaritmo decimal. Si la base se lee, denotamos esto es igual a 2,71, 82, 81. Lo denotamos como logaritmo natural de x. O sea, logaritmo de x en base se denota como ln de x. Y este es llamado logaritmo neperiano. Entonces acá tienes dos especiales, ¿no? Cuando veas que el logaritmo no tiene base, quiere decir que es base 10. Cuando veas esta notación, te están hablando del logaritmo cuya base es el número ¿no? Pero por notación se escribe de esta forma. Ya chicos, ahí tienen la definición y algunas observaciones. A ver, tomen nota para poder pasar a ver una tablita con propiedades. Las propiedades nos van a ayudar a resolver las ecuaciones. Ya, a ver, Milen, un ratito.
A ver, ahí está, Milen. A ver, ¿me confirmas? Ya, listo. A ver. Ya, chicos, entonces ya hemos visto lo que es la definición de logaritmo y estas observaciones. Y ahora vamos a pasar a ver una tabla con propiedades con respecto a logaritmos. A ver. Considerando que todos los logaritmos que vamos a trabajar aquí existen, o sea, están bien definidos, tenemos las siguientes propiedades. Por ejemplo, el logaritmo de un producto se puede escribir como una suma de logaritmos con la misma base. Y logaritmo de una división se puede escribir como la resta de logaritmos en la misma base, ¿no? Y viceversa. Si tienes la suma, lo puedes llevar a producto y si tienes resta, lo puedes llevar a división. Por ejemplo, acá tenemos logaritmo de 45 en base 4. 45 se escribe como 9 por 5 en base 4. Entonces sería logaritmo 9 en base 4 más logaritmo de 5 en base 4, ¿no? Porque se separa ese producto como una suma. Acá tienes una división 9 entre 7, sería logaritmo 9 en base 3 menos logaritmo de 7 en base 3. 9 en base 3 sería 2. 2 menos logaritmo de 7 en base 3. Y viceversa, ¿no? Si tienes la resta, lo llevas a una división. Ya, chicos, entonces producto es con la suma y división es con la resta, ¿no? Siempre y cuando los logaritmos estén en la misma base. El otro es la regla del sombrerito que le dicen. Si tienes logaritmo de x a una potencia en base b, esa potencia puede pasar adelante multiplicando al logaritmo. Sería n logaritmo de x en base b. Por ejemplo, logaritmo de 243 en base 2. 243 es 3 a la quinta, en base 2. Entonces, ese 5 que está como exponente pasa adelante. Y sería 5 logaritmo de 3 en base 2. Y la otra propiedad es algo similar, pero es cuando ambos términos tienen potencia, logaritmo x a la m, logaritmo b a la n. Entonces, ambos pasan adelante como términos de una fracción. Sería mn logaritmo x en base b. Por ejemplo, tengo logaritmo de 125 en base 81. Entonces sería logaritmo 125 es 5 al cubo y 81 es 3 a la cuarta. Ambos exponentes, el 3 y el 4, pasan adelante. Sería 3 cuartos del logaritmo de 5 en base 3. Ok, entonces ahí la potencia. Bueno, acá tienes producto de estos dos logaritmos, logaritmo b en a por logaritmo c en b. Aquí el b se puede cancelar y te queda logaritmo de c en a. Acá, por ejemplo, se repite el 7, va a quedar logaritmo de 81 en base 9 es igual a 2. ¿Ok? Ahí está. A ver, logaritmo x en base b. Esto se puede escribir como la división de dos logaritmos que tienen la misma base. ¿Y cuál va a ser esa base? Pues la base tú la puedes colocar dependiendo de lo que necesites trabajar en el problema, ¿no? Por ejemplo, tengo logaritmo 10 en base 3, lo puedo escribir como la división de dos logaritmos de base 5. ¿Por qué base 5? Porque de repente estoy trabajando una ecuación donde todo está en base 5. Eso no quiere decir que necesariamente pues acaba de ser 5. Puedes colocar logaritmo en base 2, en base 7, ¿no? Cualquier base que tú consideres. Bueno, y acá logaritmos iguales contienen la misma base, entonces x y y van a ser iguales. ¿Ok? Y ahí tienes una tablita de propiedades que nos van a ayudar a resolver las ecuaciones. Tomen nota, chicos, para poder continuar. Continuamos a ver, jóvenes. Ya hemos visto una tablita de propiedades. Ya vamos a ver ahora acá una observación.
tienes que el logaritmo de b en base a por logaritmo de a en base b es igual a 1. ¿Por qué? Porque habíamos indicado que estos cuando se repetían se pueden cancelar. Pues ahí te iba a quedar logaritmo de a en base a. Y esto es 1. ¿Ok? Pues de acá si tú despejas logaritmo de b en base a, este es igual a 1 entre el logaritmo de a en base b. ¿Sí? Entonces eso es lo que te dice la propiedad. O sea, es decir, yo puedo tener logaritmo de 3 en base 5 y este es equivalente a escribir 1 logaritmo de 5 en base 3 e invertir los elementos. ¿Ok? Ya está. A ver. Logaritmo de b en base a es 1 entre el logaritmo de a en base b. A ver, veamos acá, entonces, ¿cómo resolvemos ecuación logarítmica? Lo que tienes que recordar tanto para resolver ecuaciones o inecuaciones logarítmicas es que primero tienes que trabajar con las restricciones. Entonces, siempre tienes que restringir para que el logaritmo esté bien definido, ¿no? De ahí puedes aplicar las propiedades. A ver, veamos la ecuación. Por ejemplo, me dice, resuelva logaritmo de 25 menos 3x en base x más 1. Eso es igual a 2. Entonces, lo primero que tengo que ver es que esté bien definido. Entonces, restringo. 25 menos 3x debe ser mayor que 0. X más 1 también mayor que 0 y x más 1 debe ser distinto de 1. Aquí despejas y x va a quedar entre menos 1 y 25 tercios, ¿no? Porque acá despejando queda x menor que 25 tercios. Y de acá x mayor que menos 1. De acá se cancela el 1 y el 1 y queda que x es distinto a 0. Entonces acá el x está en este intervalo, ¿no? Ese sería el intervalo donde existe la solución para la ecuación. Luego aplicamos propiedad, dice logaritmo 25 menos 3x en base x más 1 es igual a 2. Entonces aquí por definición 25 menos 3x es igual a la base que es x más 1 elevado al cuadrado. Y acá desarrollos va a quedar x al cuadrado más 2x más 1 y estos términos pasan al otro lado, ¿no? 25 pasa como menos 25, 1 menos 25 es menos 24. El menos 3x pasa sumando al 2x y te va a salir 5x. ¿Sí? Y está. Esto lo factorizas por tu aspita simple, te va a quedar x más 8 por x menos 3. Igualas cada uno a 0 y te va a quedar entonces que x es igual a menos 8 o x es igual a 3. Ahora, la pregunta es, ¿los dos serán solución de mi ecuación? Tal vez uno, tal vez ninguno, tal vez los dos. ¿Se podría definir eso, jóvenes? Solo el 3 me dicen por ahí. Ajá, muy bien, Richard. ¿Por qué solo el 3? Porque el menos 8 queda fuera de la existencia, ¿no? Recuerda que la existencia decía que iba desde menos 1 a 25 tercios, pero menos 8 está fuera, pues no está en este intervalo. El 3 sí está porque 25 tercios es 8 punto y algo. Entonces el único que soluciona es el 3, ¿sí? Y ahí está entonces nuestra ecuación logarítmica. A ver, tomen nota, jóvenes, para ver inecuaciones. Ya, chicos, a ver, continuamos entonces. Vamos a ver aquí ahora las inecuaciones logarítmicas. A ver, con respecto a lo que son inecuaciones logarítmicas, igual, ¿no? O sea, tú lo que tienes que pensar ya sea una ecuación, una inecuación cualquiera que vayas a resolver,
siempre tienes que pensar primero en restringir todos los logaritmos que estén dentro de la ecuación o inecuación. Tienes que ver que existan, ¿no? Que estén bien definidos, ¿sí? A ver, en la inecuación es igual, solo que ahorita vamos a ver dos casos. Lo primero que tengo que hacer es verificar que, por ejemplo, si dice logaritmo x en base b es menor que el logaritmo y en base b, que x y y estén bien definidos, o sea que x debe ser mayor que 0 y y también mayor que 0. ¿Sí? En cualquiera de los dos casos. Ahora lo otro viene de acá. Yo, por ejemplo, tengo el logaritmo de x menos 1 en base 4 es menor que el logaritmo de x al cuadrado menos 3x en base 4. Entonces hago sus respectivas restricciones y resuelvo, ¿no? Ahora lo siguiente es que este logaritmo se va a cancelar y yo debo quedarme con esta expresión. X menos 1 y acá es x al cuadrado menos 3x. Entonces, esta desigualdad se mantiene si es que la base del logaritmo es mayor que 1. Y esta desigualdad cambia si es que la base del logaritmo es menor que 1. Acá, por ejemplo, como la base es 4, la desigualdad se mantiene. Quedaría así. Ahora, si la base le colocamos, por ejemplo, acá un cuarto, ahí sí va a tener que cambiar porque es menor que 1. ¿Ya? Entonces, eso debemos considerar. Listo, chicos. A ver, vamos a ver acá un ejemplito rápido. Entonces, recuerda siempre definir que es todo que exista y luego, de acuerdo al caso, trabaja si cambia o se mantiene. Y acá, mira, esto habría que restringir 3x menos 7 mayor que 0. Es decir, x es mayor que 7 tercios. Ahora resolvemos, pero para yo poder comparar al otro lado también debe ser logaritmo. Está en base 4, entonces el 2, por ejemplo, ¿cómo lo escribes en función del logaritmo en base 4? Sería 16, ¿no? Logaritmo de 16 en base 4 es 2. Entonces, mira, en vez de escribir el 2, para que lo escribas como logaritmo, lo escribes como logaritmo de 16 en base 4. ¿Para qué? Para tener pues dos logaritmos iguales a ambos lados. Y aquí se cancela el logaritmo y como el 4 es un número mayor que 1, entonces la desigualdad para estos términos se mantiene. O sea, 3x menos 7 es menor o igual que 16. Resuelves esto y te va a quedar que x es menor o igual que 23 tercios. Entonces, la solución, el conjunto de solución es la intersección de los dos. Intersectas, por un lado dice mayor que 7 tercios y el otro menor o igual que 23 tercios. Por lo tanto, el conjunto solución va de 7 tercios abierto a 23 tercios. Y ya está, ¿no? Entonces ya tenemos la solución para la inecuación. No te olvides primero, ecuación, inecuación, trabajar esto de la existencia, de esta existencia. Entonces ahí verificas la existencia. Y luego resuelves, usas propiedades, por ahí que hemos visto, definición. Acá, por ejemplo, decía 2, pero yo lo he escrito como logaritmo de 16 en base 4. ¿Para qué? Para que aparezca la base 4. Y de ahí, como la base es mayor que 1, la desigualdad se mantiene, ¿no? Y sigues resolviendo. Al final haces una intersección. A ver, toma nota para ver la última parte teórica y ya concluir con los ejercicios. A ver, vamos a ver lo siguiente. Ya chicos, vamos acá ahora a las ecuaciones e inecuaciones exponenciales. Para tener una ecuación exponencial consideramos una base real, base mayor que 0 y distinto de 1. Pues acá lo que vamos a tener en cuenta es que si tenemos bases iguales, los exponentes van a ser iguales. Es decir, yo tengo 2 al x menos 5. Es igual a 2 al x al cuadrado menos 6x. Bases iguales, exponentes iguales. Entonces ahí igualo y resuelvo, ¿no?
No hay ninguna restricción, solo que la base tiene que cumplir estas condiciones, ¿no? Mayor que 0, distinto de 1 y es un número real, ¿sí? Pero eso nada más. Ahora, las inecuaciones exponenciales igual no tienen restricción, solamente tengo que verificar el caso. Es decir, yo tengo 2 elevado a la 8x menos 4, menor o igual que 2 elevado a la x al cuadrado más 1. Entonces, lo que se hace es cancelar la base y te quedan los exponentes 8x menos 4 y x al cuadrado más 1. Como esta base es un número mayor que 1, entonces la desigualdad se mantiene. Pero si acá la base hubiera sido un medio elevado a cada exponente, la base es menor que 1. Entonces, ¿qué sucede con la desigualdad? Cambia, ¿sí? Entonces, acá la única diferencia entre los dos casos es la base. De acuerdo a la base vas a saber si cambia o no cambia. Pero no se hace ninguna restricción. A ver, resolvamos esto. Dice, un quinto elevado a este exponente es menor que 1 entre un quinto elevado al x menos 3. Como acá dice 1 entre un quinto, esto tú lo puedes pasar arriba, pero al pasar arriba cambia de signo su exponente. Entonces sería un quinto y ya no va a ser x menos 3, sino sería menos x más 3. Entonces ya 3x al cuadrado más 1 es mayor que menos x más 3. ¿Sí? Y ahí cancelas la base. Y acá como esta base es menor que 1, la desigualdad puedes notar que ha cambiado. Mira. Hasta la desigualdad y ahora cambió. Y resuelves, ¿no? Pasas al otro lado, se forma una cuadrática, haces tu aspa simple. Ubicamos los puntos críticos menos 1 y 3 medios. Abierto, abierto, más, menos, más. Como dice mayor que 0, pintamos la región positiva. Por lo tanto, el conjunto solución viene de menos infinito a menos 1 y de 2/3 a más infinito. Y ya está. Ok, chicos, entonces para resolver en las exponenciales no tenemos que hacer restricciones, básicamente hay que trabajar con la condición para la base. Ya, con eso cerramos la teoría, jóvenes, y ahora sí vamos a resolver los ejercicios que nos faltan. Ya, chicos, continuamos entonces. A ver, pasamos a ver lo siguiente, ¿sí? Vamos a pasar a ver el ejercicio 4. Dice, sea f una función definida por f de x, que es logaritmo natural de 1 entre logaritmo natural de x menos 1. Sabemos que x pertenece, dice, o su dominio va desde e hasta más infinito. Determine el rango de la función. Acá, chicos, lo que vamos a hacer es hallar el rango. Solamente tenemos acá el dominio y tenemos que partir de este dominio y formar la función para poder hallar el rango. Entonces, como x pertenece de e a más infinito, quiere decir que x es mayor que e. Luego, acá aplicamos logaritmo natural. Logaritmo natural de x es mayor que logaritmo natural de e, ¿no? Aplicamos logaritmo a ambos lados. Luego le restamos 1, menos 1 y menos 1. Ahí está, le restamos 1 y ahora vemos que este está en el denominador. Entonces, invertimos. Entonces, allá, antes de invertir acá, miren. ¿Se acuerdan que el logaritmo en base e es el logaritmo neperiano, verdad? Este logaritmo neperiano, su base es el e. Entonces, si tú hay el logaritmo neperiano de e, como la base también es e, todo esto te va a salir 1. Entonces, todo esto vale 1. Y entonces de acá sería 1 menos 1, 0. Sería el logaritmo natural de x menos 1 es mayor que 0. Y luego esto lo invertimos, ¿no? Cuando tú tienes un número que es mayor que 0, si tú lo inviertes, este número sigue siendo mayor que 0. Entonces ahí está mayor que 0. Y luego falta aplicar otro logaritmo. Pero como acá este número está restringido a que es mayor que 0, si tú le aplicas el logaritmo, otro logaritmo,
estaría cumpliendo con su definición. Entonces, el logaritmo de un número mayor que 0 sí existe. Entonces, quiere decir que va a salir de todos los números reales, ¿no? Se va a salir cualquier valor porque sí está bien definido, porque sí existe. Entonces, quiere decir que el rango sería todos los números reales. Entonces, la clave sería la letra D. ¿Estamos, chicos? Entonces, acá lo que hacemos es partir de este dominio que va de mayor que E, y vamos a formar la función. Aplicas logaritmo, le restas 1, aquí sale mayor que 0, y luego 1 entre este valor. Como el número es positivo, pues todo sigue siendo positivo. Y luego le vuelves a aplicar otro logaritmo. Pero como él es positivo, al aplicarle el logaritmo de este positivo, va a existir el logaritmo. Por lo tanto, te va a salir todos los números reales. Ahí tenemos entonces el ejercicio 4. A ver, tomen nota, por favor, chicos, y pasamos a ver lo siguiente. A ver, tomen nota, por favor. Ya, chicos, a ver, continuamos entonces. Ahí tenemos el ejercicio 4. Y ahí hemos visto el rango de esta función. Partimos del dominio y lo que hay que hacer es formar la función, ¿ya? A ver, vamos a otro ejercicio. Vamos a ver el ejercicio 5. A ver, en el ejercicio 5 tenemos una ecuación logarítmica. Dice, si A y B son soluciones de la ecuación, dice logaritmo de x en base 4 más logaritmo de 2 en base x es igual a 3 medios, hay el valor de A por B, ¿ok? Y entonces acá vamos a resolver esta ecuación. Vamos a usar esta propiedad. ¿Se acuerdan que vimos una propiedad que decía que si tú tenías logaritmo de A, M y acá B a la N, estos términos pasaban adelante como una fracción? Y acá sería el logaritmo de A en B, ¿sí? Entonces, mira, acá como esto está como logaritmo de 2 en base X, esto también se podría invertir y podría ser logaritmo de 4 en base X. Pero para que sea lo mismo y se parezca, como dice X en 4, entonces aquí 4 lo podemos escribir como 2 al cuadrado. Entonces acá y aplicas esta propiedad, ¿no? El exponente X es 1 y acá el exponente es 2. Entonces quedaría un medio del logaritmo de X en base 2, ¿sí? Entonces, a ver acá, primero verificamos, restringimos el X, tiene que ser mayor que 0 y aparte como aquel X está en la base, tiene que ser distinto de 1. Entonces tendríamos logaritmo X en base 4 más logaritmo de 2 en base X es igual a 3 medios, ¿no? Pero como te decía, este logaritmo de X en base 4 lo podemos escribir así. Log de X 2 a la 2. Y acá aplicamos la propiedad, el exponente 1, el exponente 2 pasan adelante y queda un medio del logaritmo de X en base 2. Ahí está. ¿Sí? Y ahí lo escribimos de esa forma. Y todo esto es igual a 3 medios. Entonces, aquí vamos a usar un cambio de variable. ¿Te acuerdas que antes vimos también esta propiedad, no? Si yo tenía logaritmo de 3 en 5, yo podía invertir y escribir esto como logaritmo de 5 en 3. Entonces acá esto se puede cambiar y lo puedes invertir. Entonces acá, mira, vamos a considerar que el logaritmo de X en base 2 se llame M. O inviertes esto o inviertes el otro. Entonces aquí reemplazando tendría un medio de M. Pero esto de acá sería el inverso, porque lo vamos a hacer 2 en X. Entonces sería 1 sobre M.
igual a 3 medios, ¿sí? Bueno, acá queda operar esto. Por ejemplo, acá puedes multiplicar en aspa. Sería m cuadrado más 2 por 1, 2, entre m es igual a 3m. Acá opera, sería 2m cuadrado más 4 es igual a 3m. Pasas a restar. Y operando ya está todo esto, ¿no? Perdón, acá es un medio, ¿no? M cuadrado más 2 sobre, es 2m, ya. Ahí se cancela y entonces nos va a quedar m cuadrado más 2 es igual a 3m. Y está, ¿no? Entonces aquí resuelves por aspa simple y va a quedar m igual a 1 o m igual a 2, ¿no? Y factorizas m, 1 y 2 menos menos. Entonces m es igual a 1 o m es igual a 2. Ya chicos, entonces como m es este logaritmo, ahí lo igualamos. Entonces igualando sería log de x en 2 vale 2 o log de x en 2 vale 1. Entonces de acá por definición x te va a salir 2 al cuadrado 4 y acá x2 a la 1 2. Bueno, me dice que A y B son soluciones, pero no me dice cuál es cuál, pues, ¿no? Si A es menor, A es mayor. Pero es indiferente porque al final te pide el producto. Entonces multiplicamos y el producto sería 8. Antes verificamos, ¿no? Que cumplan la condición de la definición. Como solamente era que x es mayor que 0, pero distinto de 1, pues ambos cumplen, son números positivos y distintos de 1. Entonces el producto sale 8. ¿Ok? Entonces ahí la respuesta sería la letra A. Ya jóvenes, a ver, no sé si estamos de acuerdo entonces con el ejercicio 5. Profesora, Sí, dime. ¿podría volver a explicar las 5, por favor? Ya, no hay problema. A ver, lo que estamos resolviendo acá es una ecuación. Entonces acá la tarea, como dice el logaritmo de 2 en x, es tratar de que esto también se escriba de manera similar. Entonces lo que hemos hecho es logaritmo de x en base 4, lo estoy escribiendo como logaritmo de x de 2 elevado a la 2. Pero este 2 elevado a la 2, acá por esta propiedad, exponente del x es 1 y exponente del 2 es 2. Y queda un medio logaritmo de x en base 2. Entonces este celeste se puede escribir así. Acá están sus restricciones de x, que debe ser mayor que 0 y distinto de 1. Luego, este logaritmo de x en base 2 le estamos llamando m. Entonces acá sería un medio de m. Y esto de acá es el inverso. Esto no es log de x en 2, sino es log de 2 en x. Entonces sería el inverso de m, por eso es 1 entre m. Todo igual a 3 meses. Ya, esto lo resuelven, yo sé que lo saben operar, multiplican en aspa, lo reducen. Llegas a una cuadrática. Resuelves la cuadrática y salen dos valores, pero son los valores de m. Yo regreso a la variable original y tendría log de x en base 2 vale o 2 o 1. Y por definición, x es 2 al cuadrado o x es 2 a la 1. Y salen estos dos valores. Por lo tanto, ahí tienes A y B y te pide A por B, pues, ¿no? Entonces, el producto sería 8. Eso es como hemos resuelto el ejercicio 5. Ok, chicos, entonces, no sé si Gracias, aclaramos profesora. ahí el ejercicio 5. Ya. A ver, vamos a continuar entonces, jóvenes, y vamos a ver el ejercicio 6. Ya borramos esto. A ver, en el ejercicio 6 nos piden hallar la regla de correspondencia de la función inversa. Entonces ahí hay que seguir la secuencia de pasos que habíamos comentado. Cambiarlo por y, despejar x, hallar el rango y luego hacer unos cambios de variable, ¿no? Entonces acá tenemos la función, el dominio. Como esta es una función exponencial, el dominio es todos los reales. Entonces vamos a calcular su rango, que lo puedes calcular graficando o si no utilizando propiedades. Como esta es una función exponencial, cualquier función exponencial aquí, en esta parte, como tienes 2 elevado a este exponente y la base es 2, ¿no? Es un número positivo. A cualquier número que le eleves siempre va a salir mayor que 0. Entonces esa condición me va a ayudar a restringir el rango. Bueno, faltaría que le restes 3. Le restas 3 menos 3 menos 3. Entonces, quiere decir que todo esto sería la función mayor que menos 3.
entonces el rango va de menos 3 a más infinito. Pero ¿recuerdas el rango en la inversa para qué nos servía? ¿Esto a qué sería equivalente, chicos? El rango de f. Sería dominio de la inversa, ¿verdad? Y eso ya hace que acotes tus claves. ¿Cuáles serían tus posibles alternativas? Ya quedaría descartado C, D y E, ¿verdad? Solamente me queda o esta. Mira. Son las únicas que tienen ese dominio. Entonces ya, mira, te ayuda a que vayas eliminando alternativas. Y ahora vamos a calcular la inversa. Para ya la inversa, colocas ahí Y. Y es igual a 2 a la 1 menos 2x menos 3. Tarea, despejar X. Ese menos 3 pasa sumando, te va a salir más 3. 2 a la 1 menos 2x es Y más 3. Luego, para hacer que este exponente baje, vamos a aplicarle logaritmo a ambos lados. Entonces, logaritmo en base 2 para que este 2 se pueda eliminar. Ya que si yo le aplico logaritmo en base 2 al 2 a la 1 menos 2x, esto se hace 1 y solamente queda el exponente, 1 menos 2x, es lo que está acá. Y al otro lado también le aplicaste el logaritmo en base 2. Este menos 2x lo puedes pasar al otro lado para que sea positivo y este logaritmo pasa restando. Pasa restando y luego ese 2 que está multiplicando al x lo pasas a dividir. Y con ello logramos despejar x. Entonces simplemente hacemos el cambio, el x por el inversa de y luego al final lo llevamos todo a variable x, ¿no? Y al final sería la inversa de x es todo lo que está acá en función de x y su dominio sería el rango del anterior, pues, ¿no? Que era de menos 3 a más infinito. Entonces, con eso yo tenía estas dos posibilidades y ya quedaría descartado el A, entonces B sería mi respuesta. ¿Estamos, chicos? Mira, ahí, por ejemplo, el dominio te ayuda bastante, ¿no? Porque ya con eso tienes solo dos posibilidades entre A y B. Y ya hallando la regla de correspondencia, pues llegamos a la conclusión que la clave es la letra B. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ahí tenemos el ejercicio 6. Estamos aplicando lo que es la regla de correspondencia de la función inversa, ¿sí? A ver, vamos a ver el siguiente ejercicio. Disculpe, Sí, dime. disculpe, ¿podría volver a repetir la resolución del problema, por favor? Ya no nos va a alcanzar tiempo, pero a ver, más o menos la idea es esta, porque todavía nos falta 2 ejercicios. Lo que tienes que hacer acá es hallar la regla de correspondencia a la inversa. Primero, partes de esta condición para poder hallar el rango. Ahí tienes la expresión, le restas 3 y te queda que toda la función es mayor que menos 3. Entonces el rango va de menos 3 a más infinito. Pero el rango de f para mí viene a ser el dominio del inverso. Con eso ya me queda que mi clave puede ser A o B, ¿sí? Y luego la tarea es despejar x. Tú acá tienes que colocarle y despejar x. Para hacer que baje este exponente le hemos aplicado logaritmo en la misma base que tiene acá, que es el 2. Y ahí despejando x ya puedes hallar la regla de correspondencia del inverso, ¿sí? Chicos, a ver, entonces sí tenemos el ejercicio 6. A ver, ejercicio 7 que está rápido, que vino en examen de admisión. Tienes una fórmula, ¿no? Que te da la cantidad de carbono 14 que muestra un fósil después de T años. Y lo que me están pidiendo es cuál de las siguientes alternativas determina el tiempo. O sea, te están pidiendo que de esta ecuación despejes el tiempo. Entonces, a ver, por ejemplo, este C sub 0 que está multiplicando lo puedes pasar a dividir. Sería f de t entre C sub 0, es e a la menos t por k. Ahora, como queremos eliminar el logaritmo, este e, o sea, para que solamente me quede el exponente, al igual como hicimos en el ejercicio anterior, vamos a aplicarle el logaritmo, pero en este caso le vamos a aplicar el logaritmo neperiano. Entonces aplicas neperiano, neperiano. ¿Por qué el neperiano? Porque el neperiano su base es este mismo número. Es el e. Entonces neperiano a ambos lados. Ese neperiano va a hacer que esto se cancele y solamente va a quedar menos t entre k
es igual al logaritmo neperiano de f de t sobre c sub 0. ¿Sí? Y ya está casi despejado el t. Este menos k lo puedes pasar a multiplicar y te va a quedar que t es igual a menos k logaritmo neperiano de f de t sobre c sub 0. Entonces vuelvo a repetir, el c sub 0 pasó a dividir, luego para hacer que se elimine este e le hemos aplicado neperiano a ambos lados y luego me queda esta expresión y menos k lo paso a multiplicar. Ahora la pregunta es, ¿tienes esto en las alternativas? Porque ya está despejado mi t, ya hemos logrado despejar el t. No hay, ¿verdad? Entonces aquí vamos a aplicar propiedad. ¿Te acuerdas una propiedad que decía a a la n en base b es n logaritmo de a en base b? Entonces este n tú también lo puedes regresar aquí. Entonces, ¿qué te parece esto? Porque no hay ninguna clave que se parezca a la que yo lo regreso acá. Entonces al regresar sería logaritmo neperiano de ft c sub 0 a la menos k. ¿Hasta ahí tenemos clave, chicos? ¿Alguna se parece? Pues no hay ninguna, ¿no? Todos están con K y a mí me salió con menos K. Lo único que nos falta es eliminar este signo negativo. Recuerda que nosotros podíamos cambiar el signo negativo, pero lo que hacíamos era invertir esta expresión. Entonces invierte C sub 0 arriba, FT abajo, y ya no va a ser menos K, sino ahora sería K. Y hasta ahora sí, por fin tengo mi alternativa, porque hasta acá yo ya había despejado el T, solo que mis alternativas están escritas de otra forma para que yo pueda usar las propiedades. Ok, chicos, ya, muy bien, Richard. Entonces ya habíamos despejado, pues, pero no había clave, ¿no? Entonces le hemos dado la forma, hemos operado algo más para encontrar la clave. Ya, chicos, ahí tenemos el ejercicio 7, entonces, que ha venido muy similar en el examen de admisión. En el último, ahora ha venido una pregunta así, algo similar, también con, para despejar la variable t, ¿sí? Entonces ahí revisen. A ver, vamos a concluir entonces con el ejercicio 8. Dice, para fabricar una esfera se necesita lo siguiente, cantidad de cuero que está dado por S y cantidad de aire que está dado por V. Nos piden acá la relación, dice que se cumple esta expresión. Pues a partir de ello debemos hallar A, B y C con estas formulitas. Entonces tenemos que volumen es 4/3 de pi por radio al cubo. Si yo despejo el radio me sale la raíz cúbica de 3V sobre 4pi. Y el S sería 4pi por R cuadrado. Entonces, en vez de escribir R, vamos a escribir su equivalente que hemos obtenido del despejando del otro. Ahí está. Entonces, aquí, para poder llegar a esto, vamos a aplicarle el logaritmo a ambos lados. Logaritmo S, logaritmo S. Ahora aquí puedes observar que hay un producto. 4pi multiplicado por L. Entonces, aplicas la propiedad del producto que se escribe como una suma. Logaritmo de 4pi más logaritmo de este valor. Luego acá, esto también es propiedad, este exponente es 2/3, entonces todo este exponente de este término de logaritmo pasa adelante. Y sería el logaritmo de 4pi más 2/3 logaritmo de 3v sobre 4pi. 2/3, este 3v sobre 4pi, como es una división, se puede escribir como una resta. Ahí está la resta. Y luego tendríamos acá logaritmo de 4pi menos 2/3 del logaritmo de 4pi es 1/3 del logaritmo de 4pi. Y 2/3 del logaritmo de 3u. Y finalmente lo que hacemos acá es separar. Este 4pi se separa como 4 por pi en una suma. Y este 3v como 3 por v en una suma. O sea, producto se convierte en suma. Pero el logaritmo de 4 se escribe como 2 logaritmo de 2. Entonces acá hay que terminar de operar porque acá se puede sumar este con este acá, el 3 con el 2 lo podemos juntar. Y nos va a quedar 2/3 logaritmo de 2 más logaritmo de 3, 1/3 del logaritmo de este pi, más 2/3 del logaritmo de u. Pero esto lo puedo regresar y lo puedo multiplicar. Sería 2/3 del logaritmo de 6, el otro que es 1/3 del logaritmo de pi y 2/3 del logaritmo de u. Y ahora sí, esto se compara con esto. Entonces de ahí ya tienes los coeficientes. A 2/3, B 1/3, C 2/3. Y por lo tanto, como acá dice cada 3 por cada uno, el 3 se va a anular y al final sumando sale 5. Y esa sería la clave. Ok, chicos, ahí entonces
Aplicamos propiedades, full propiedades para poder encontrar la expresión. Ya, jóvenes, entonces con este ejercicio vamos a terminar. Aquí no se olviden, hemos aplicado propiedad de producto, propiedad de exponente. Aquí este producto que se convierte en suma, producto que se convierte en suma, ¿no? Y va sumando para darle esta forma. Ya, con eso vamos a terminar, chicos. Hoy es la última clase. Ahí les muestro las claves de los ejercicios propuestos. Entonces, ahí nos vamos a quedar. Creo que no se copió. Ya, ahí está. Ya, chicos, nos vemos. Cuídense mucho. Espero que les vaya muy bien. Éxitos en todo. Ya nos estamos viendo. Tal vez en alguna nueva oportunidad. Hasta luego. Buenos días con todos. Hasta luego, chicos. No puedo salir de acá. Pero ya a ver, ya me despido. Cuídense. Hasta luego. Éxitos, chicos.